Buenas noches, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa en persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta noche tenemos a don Sebastián Franqui, diputado nacional y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenas noches, don Sebastián, bienvenido. Hola, felicidades. Muchas gracias, igualmente. ¿Cuál es la valoración que hace usted de los presupuestos municipales? Que el pasado 28 de diciembre hubo también un altercado con su compañera Chani Ruiz, que fue expulsada del Pleno. Bien, nosotros hemos analizado los presupuestos y nos parecen tramposos, nos parecen dañinos. Tramposos porque es difícil de explicar, que nos dice el concejal que hay unos presupuestos que van a tener 6 millones de superávit y luego están trabajando el sueldo como lo están haciendo con el empleado público, ¿no? Y son dañinos porque perjudican no solo al empleado público, sino a sectores concretos de la sociedad de nuestra capital, que prácticamente no atiende a sus necesidades, ¿no? Es ilegal porque no ha cumplido los requisitos que tiene que cumplir un presupuesto como el de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene que tener un acuerdo, un dictamen del Consejo Social, que se constituyó pero sin quórum y por tanto de forma ilegal, y además creo que es unos presupuestos que están alejados muchísimo de los problemas, necesidades de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? ¿Saben cuál va a ser la cuantía de ingresos, don Sebastián? Sí, está en torno, bueno, aunque ellos justifiquen, está en torno a los 302 millones de euros, pero sin embargo lo real va a estar en torno a los 285 millones de euros lo que se van a tanto de ingresos como de gastos, ¿no? Por eso hemos insistido mucho que es un presupuesto tramposo. ¿Van a pedir ustedes a los tribunales? ¿Van a hacer Vamos reclamación? a nivel individual, los militantes del Partido Socialista acudirán a la primera instancia, que es la reclamación vía administrativa, y si finalmente no están resueltos eso lo que hemos denunciado, que no ha pasado por el Consejo Social o que no aporta los informes del interventor en lo que es la plantilla municipal, lógicamente acudiremos a la vía judicial, porque el señor Cordón tiene que entender que esta ciudad no es su cortijo privado y que puede hacer en ella lo que le venga en gana, ¿no? Y por tanto, si él no respeta las normas que hemos establecido entre todos, lógicamente acudiremos a esa vía para que la respete. En cuanto a aumentado los cargos de confianza y también ¿cómo ve usted al personal laboral, al funcionario, al empleado público en el ayuntamiento? ¿Está motivado? No, muy decepcionado porque Cardona entró al ayuntamiento, entre otras cosas se comprometió con ellos, que iba a recuperar la motivación, su responsabilidad, decían ellos, con los funcionarios sobre los asesores, ¿no? Y hemos visto que un año después exactamente lo contrario. Está desmotivado el personal, ha conseguido aislarlo, ha conseguido que la respuesta sindical, la conflictividad social que hoy en el ayuntamiento es muy importante, muy alta, no comparable con otros momentos, y además estos presupuestos sufren una rebaja sustancial de sus salarios, ¿no? Y eso además, cuando un presupuesto está en superávit, según nos dicen, que creemos que es tramposo por lo que plantean de superávit, y sobre todo los únicos sueldos que suben en el Ayuntamiento de Las Palmas de Canarias para el año que viene son precisamente de su personal de confianza, ¿no? O sea, de los que contrata directamente a dedo y de los que son o tienen el carnet del Partido Popular. Son los únicos que le van a subir el sueldo, en torno al 30% sube esa partida para el año que viene, cuando se le reduce sustancialmente el sueldo a los trabajadores públicos, lo cual es difícil de explicar, ¿no? a los trabajadores, y de ahí el cabreo que tiene, y con razón, y las manifestaciones continuas que hacen en los plenos y en el ayuntamiento, porque no es razonable que se le baje el sueldo a todos y que a los que tienen carne en la boca del Partido Popular se les incrementa el sueldo, ¿no? ¿Y cómo calificaría usted el último pleno de la corporación donde su compañera Chani Ruiz fue expulsada del salón acompañada por 2 policías locales? ¿Y qué pasó? ¿Que el alcalde, don José Cardona, se puso nervioso? ¿Realmente cómo lo calificaría usted? Yo creo que hemos visto el verdadero rostro del señor Cardona, ¿no? Y su verdadera dimensión como responsable público, ¿no? Porque un pleno de presupuesto donde ya había acabado el debate, solo faltaba pasar la votación, el alcalde toma la palabra y tiene una intervención muy chulesca, muy provocadora, con los argumentos que había utilizado las fuerzas políticas de la oposición, especialmente con los argumentos que había utilizado el Partido Socialista, y muy defendiendo, yo creo que convencido de que el debate presupuestario lo había perdido en el Pleno, se sentía mal y bueno, intentó, mediante su intervención, recuperar ese protagonismo que le habían perdido durante el presupuesto, y tenía la intención de que al día siguiente apareciera lo que finalmente apareció, que el debate presupuestario, ¿no? En esa intervención, esa provocadora, chulesca que tuvo, es verdad que mi compañera
Chani lo interrumpe en determinadas ocasiones, ¿no? Y él inmediatamente apela a que si sigue interrumpiéndolo la expulsará a través de la policía municipal. Yo he vivido en el ayuntamiento muchos años, he vivido situaciones tensas, debates tensos en el ayuntamiento. ¿Has visto esto alguna vez? Nunca. Pero además esos debates tensos nada tienen que ver con lo que pasó el otro día, ¿no? Porque los que estábamos allí, los medios que estaban allí se sorprendieron, porque la medida es absolutamente desproporcional a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y por tanto, bueno, pues no se merecía esa medida la actitud que estaba teniendo o el comentario que estaba teniendo mi compañera Chani, ¿no? Por eso la sorpresa de todo el mundo, ¿no? Por eso los concejales también de otros grupos políticos de la oposición se fueron de pleno porque consideraban que era una medida absolutamente desproporcionada para lo que había ocurrido, ¿no? El ayuntamiento, en 35 años de democracia municipal, es la primera vez que la policía municipal entra al Salón Dorado, a expulsar a un concejal. ¿Y qué fin tenía eso? Al final que se provocara que al día siguiente fuera la imagen de los medios, o ese mismo día la imagen de los medios, la noticia fuera no los presupuestos generales del ayuntamiento, sino que una concejal ha sido expulsada, ¿no? Ahí vimos el verdadero rostro del señor Cardona, que eso de estar en democracia le incomoda, le siente incómoda la discusión, el debate político, las cosas que se tienen que llevar a un pleno, y un pleno de presupuesto, lógicamente, ¿no? Y claro, se les sentó mal, habían perdido el debate, y la respuesta creo que estaba buscada, esa provocación, el llevar al límite a la concejala para tomar luego la justificación de expulsarla, ¿no? Yo creo que fue más una cosa promovida, buscada, que surgiera en el propio debate, porque insisto, el debate no había salido de las normas del comportamiento, del respeto que había que tener al adversario cuando se discute políticamente. Por eso nos sorprendió la medida tan desproporcionada que nos obligó lógicamente a salir todos del pleno. El tema de empleo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, también huelgas municipales y sobre todo cultura. Se ve poca actividad cultural en una ciudad donde vienen muchísimos cruceristas. Bueno, el día 1 también habían 2 cruceros aquí en el puerto de La Luz y de Las Palmas, ¿no? Sí, una ciudad que prácticamente ha desaparecido ya su agenda cultural, que era reconocida por todo, que tenía esa rentabilidad hacia afuera, todo el mundo de afuera que conoce la ciudad se destaca, entre otras cosas, porque tiene una importante agenda cultural de la que puede presumir de ella, y en casi ya el segundo presupuesto municipal desaparece esa agenda cultural que nos diferenciaban de otros, ¿no? Una agenda cultural que se permaneció durante todo el año, al principio el carnaval y acabábamos prácticamente el año, o empezamos el año con el Festival de Música, ¿no? Bueno, eso prácticamente ha ido desapareciendo, los principales festivales que tenía la ciudad. Además, bueno, en política turística, esta ciudad a fechas de septiembre tiene los peores resultados en materia turística que ha tenido la ciudad en años, ¿no? Baja en ocupación, baja en ingresos por habitación, en ingresos de rentabilidad hotelera en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, porque los viajeros que vienen por crucero, los turistas, los visitantes que vienen por crucero, vienen y se van en el mismo día, ¿no? Que es importante que vengan, sin duda alguna, pero que eso no deja rentabilidad en el sector turístico, lo puede dejar en el sector comercial, que es muy importante la asistencia y que siguen viniendo, y que sigan viniendo en el futuro los viajeros de crucero, pero los viajeros de crucero ya vienen a la ciudad mucho antes de que Cardona fuera alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Ha hablado mucho de turismo en la ciudad, pero ha habido mucha propaganda, muchísima propaganda, pero datos reales son los que son. Menos turistas, gastan menos y luego, desgraciadamente, provocan el desempleo. Es la primera vez en algunos años que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria pierde empleo en el sector turístico, ¿no? Y luego el transporte, bueno, pues ha bajado el 16% en transporte para el año que viene, con lo cual acabará guaguas municipales este año, por primera vez después de los 2 últimos años, con pérdidas. Claro. Es el primer año de lleno, de entero del Partido Popular, que va a acabar este presupuesto con pérdidas en guaguas municipales, cuando se había conseguido los 2 últimos años que eso tuviera beneficio y por tanto luchar y combatir la deuda histórica de guaguas municipales, ¿no? Servicios sociales, educación, todas estas partidas prácticamente se reducen de forma considerable en los presupuestos municipales, que es donde están verdaderamente las necesidades, en el paro. ¿Cuánto habló el señor Cardona de paro durante la campaña electoral y después, ¿no? Habló muchísimo de paro, no hablaba otra cosa, sino del paro, y culpabilizaba a Jerónimo Saavedra del paro que había en Las Palmas de Gran Canaria. 5.500 desempleados más, desgraciadamente, existen en Las Palmas desde que Cardona es alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. 7 parados más es lo que ha conseguido Cardona cuando ha sido alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Ya no habla más de paro, ya ni lo menciona. ¿Y cuál es la respuesta ante ello? Reducen sus aportaciones en un 10% para este año en materia de empleo, y especialmente los jóvenes, que el paro en la ciudad afecta más del 50%
a los jóvenes de Las Palmas de Gran Canaria. Y para eso no hay respuesta. El paro ha desaparecido del vocabulario político del señor Cardona, y cuando habla de él es para echar la culpa a otros, porque dicen que no, que es una responsabilidad de otro y no del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cosa que no decía hace escasamente un año y medio, ¿no? Y son cuentas intervenidas, porque lo que sube de verdad, lo que va a priorizar a los presupuestos para este año, en Las Palmas de Gran Canaria, es para pagar deuda e intereses. 5 millones solo en intereses de deuda vamos a pagar este año. La deuda viva que tiene el Ayuntamiento es de 129 millones de euros. El 69% ha sido conseguido por el señor Cardona en año y medio que lleva al frente del gobierno de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Si le preguntamos a cualquier ciudadano que conozca los presupuestos, dicen, ¿a qué dinero se va a dedicar más o dónde va a priorizar más la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en este año 2013? O sea, para pagar intereses de deuda, 5 millones, y para pagar la amortización de la deuda, que son 15 millones de euros. 20 millones. En Guagua nos gastamos 15 millones. En servicios sociales, 14. En deporte, 4 millones. En vivienda, 1,5 millones. En empleo, 1.800.000. O sea, si vamos cada una de las partidas importantes del Ayuntamiento, están muy por debajo de lo que vamos a destinar este año a pagar deuda y a pagar intereses de la deuda, ¿no? Cuando le hemos dicho que el concejal de Hacienda parece más un director de banco intervenido que una persona que tiene que gestionar bien los recursos públicos, lo estamos viendo ahí, ¿no? Sí. Porque es un ayuntamiento intervenido, como ya hemos visto, un plan de ajuste que aprobaron hace 6 meses que no han sido capaces de cumplirlo, ni ese plan de ajuste que han tenido, y llevan a la ciudad a eso. No creo yo que la primera necesidad que tenga Las Palmas de Gran Canaria en este momento sea pagar su deuda. No es su primera necesidad. Sin embargo, los presupuestos del ayuntamiento, el señor Cardona dice que lo primero que hay que hacer es pagar esa deuda. ¿Por qué? Porque tenemos un ayuntamiento intervenido. ¿Y por qué? Porque el ayuntamiento ha pedido en año y medio en torno a 64 millones de euros solo para ponerse al día con los proveedores. ¿Se ha conseguido? Estamos ahora, a diciembre, a 9 y 8 meses de pago a los proveedores, a 9 y 8 meses, justo lo que estábamos hace un año, con la diferencia que teníamos 64 millones menos de deuda en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Esa al final es la realidad a la que no quiere hablar el señor Cardona, de lo que ocurre en Las Palmas de Gran Canaria. Por eso hizo lo que hizo el pasado viernes en el Pleno. ¿Y el tema de la seguridad de la ciudad, cómo lo ve? ¿Hay más robos? Hay un 57% más de robo en la provincia de Las Palmas, con lo cual gran parte debe ser en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de robo con violencia en los domicilios, un 57% más. Por tanto, un dato a tener en cuenta. ¿Y qué hacemos? Bajamos en policías municipales e incrementamos la seguridad privada. Quitamos policías, incrementamos la seguridad privada. Y ahora van a poner también los agentes de movilidad, ¿no? También. Sí, que eso no son agentes que se dedican a la seguridad ciudadana solo para vigilar el tráfico. ¿Y en qué van a vigilar el tráfico? ¿El principal problema de la ciudad es un problema de tráfico o es un problema de seguridad? Yo creo que es un problema de seguridad. ¿Y por qué lo destinan al tráfico? Hombre, yo estoy convencido que lo van a destinar fundamentalmente a pagar multas, a cobrar, a poner multas, a recaudar. Habrá que ver si legalmente lo pueden hacer o no. Es una de las dudas que nosotros tenemos, lo estamos estudiando. Pero es que no tienen otro fin, esos 41 agentes destinados a la movilidad. Y yo estoy convencido que lo van a destinar a eso, a que se puedan poner más multas en la ciudad. Por tanto, va a ser el único instrumento que tienen para ingresar el año que viene. ¿Cómo ve usted la peatonalización, parte de la peatonalización de Mesa y López, donde solamente se ha puesto un negocio? Ellos hicieron las obras en agosto, hablaban también de que se iban a poner más negocios en la zona de Mesa y López, donde se han puesto pues, jardineras, bancos y aparte de eso solamente se ha puesto un negocio de momento. ¿Cómo lo ve el sector de...? Yo creo que es una de las ocurrencias del señor Cardona, eso sí, a costa del dinero público, ¿no? Porque se ha hecho una inversión ahí en esta parte de la ciudad que nadie la reclamaba, nadie, que ha sido importante, la inversión y lo que se ha hecho y el resultado que ha obtenido. Y eso desde luego a nadie se le pasaba por la cabeza, salvo a él y a su entorno más inmediato, que eso iba a suponer la recuperación económica del sector comercial de la ciudad. Es que a nadie se le pasaba por la cabeza pensar eso. Pero lo vendieron así, bueno, y ha repercutido efectivamente que se ha colocado una terraza, se abre un comercio, pero se cerraba otro anteriormente, porque se sustituyen, ¿no? En vez de ser tiendas, están destinados más a la hostelería, pero solo 6 meses después ha servido para una pequeña terraza al final de Mesa y López, con lo cual el efecto y el impacto que se perseguía
pues no se ha obtenido, y la inversión que se ha hecho en aquella zona ha sido una inversión que no ha conseguido recuperar lo que se pretendía, ¿no? Una ocurrencia más del señor Cardona que desgraciadamente la hace con dinero público. Con 100.000 euros costó la obra, ¿no? 100.000 euros una parte de la obra, pero hay que sumar el mobiliario urbano que se ha puesto ahí, la jardinería. Es una obra que ha costado de luego más de 100.000 euros para luego lo que hay que tener, sin explicarla bien, sin entenderla bien, porque solo es una parte de la vía, no la otra, porque no se está potenciando el peatonalizar, porque si realmente se estuviera pensando en peatonalizar, lo que se habría hecho es una obra de envergadura, con posibilidad de peatonalizar aquella zona, de enviar el tráfico por otra parte, pero no se piensa en eso, ¿no? Ha pensado, bueno, alguien le contó alguna experiencia en otros países y pensando que aquí daría resultados, y ha tenido el efecto que ha tenido, que todavía la gente no tenía que entender ni por qué se hizo, ni el color que se ha puesto. No ha tenido que entender nada. Bueno, ha habido una terraza, pero realmente cualquier actividad económica que se produzca en aquella zona es porque ha sustituido a otra previamente, con lo cual eso de tirar del sector, de generar actividad económica, no ha habido prácticamente nada. Para el tema de Malsa, don Sebastián, ¿cuál cree que han sido los intereses del alcalde señor Cardona de llevar este tema a la Fiscalía? Yo creo que no hay interés en que se investigue a fondo, ¿no? Primero porque lo sitúa en el ámbito político. Es verdad que es el fiscal general del Estado, sí, pero también es verdad que el fiscal general del Estado lo nombra el gobierno. Y por tanto, del ámbito político no llega a salir, ¿no? Y que luego, que el alcalde solo remita en esa denuncia recortes de prensa, es que resulta gracioso, por no decir otra cosa, ¿no? Porque el alcalde es presidente del Consejo de Administración de una empresa. Es como si uno dijera, quiero que investiguen mi empresa, pero yo solamente voy a dar los recortes que salen en los periódicos, ¿no? Si usted está presidente de su empresa, aporte usted lo que se dice en los medios, los contratos que se están manifestando, las facturas que están sobrevaloradas presuntamente, las denuncias de unos empresarios concretos sobre la actividad de la empresa. Aporte todo eso, que usted es presidente del Consejo de Administración de la empresa y por tanto tiene la obligación de pedirlo y de aportarlo. No, aporta unos recortes de periódicos de estas últimas semanas para que el fiscal se lo vaya a leer. ¿Qué ha fallado en la gestión de Malsa, según usted? Yo creo que ha fallado el control público. ¿Control público? Yo creo que el ayuntamiento presente de la sociedad debió, que es verdad que forma parte del contrato, que la empresa privada llevaba la gestión de la empresa, ¿no? Del día a día de la empresa. Eso está así porque así está establecido un contrato. Pero creo que la parte pública, una vez conocida la situación, lógicamente debió tener mucho más control en las grandes decisiones que se adoptaban en la empresa, ¿no? ¿Debería entrar la oposición en este Consejo de Administración entonces? Yo creo que no es un problema de esté o no la oposición, ¿no? Nosotros no hemos planteado esa empresa porque es una empresa mixta y por tanto ahí se debería plantear o regir por los criterios empresariales y no por criterios políticos, ¿no? Pero eso es una cosa y otra cosa que la parte pública que esté representada por quien esté representada ejerce su control. ¿Y cuánto tiempo lleva el PP en este Consejo de Administración? Miren, la empresa se privatizó hace 19 años. 14 años lleva el Partido Popular en el Consejo al frente del Consejo de Administración. 14 años, ¿no? Y el Partido Popular y los socialistas llevamos 6 años al frente como presidente del Consejo de Administración de esa empresa. Y lo que hace es limitar, el señor Cardona con su carta al fiscal, limitar la investigación a un periodo donde el Partido Socialista gobernó los últimos 4 años. ¿Por qué? Si él sabe que muchas de esas denuncias vienen de la época anterior, porque así lo manifestó la anterior alcaldesa, Pipa Luzardo. Él sabe que algunas de esas denuncias vienen desde su época, del año y medio que lleva al frente de Malsa, en Consejo de Administración. ¿Por qué? ¿Por qué limita eso? Porque el único interés que tiene es de señalar a un partido político, de proteger a sus compañeros del partido y sobre todo, yo creo que lo que ha motivado el tomar esa iniciativa a Cardona ha sido que el rencor, ¿no? La vendetta política, ¿no? Él no perdona que hace 4 años atrás, o hace 5 años atrás, se aprobó en el Ayuntamiento la constitución, la creación de una comisión de investigación para investigar el canódromo que le afectaba directamente a él. Y yo creo que esa es la respuesta que ha hecho el señor Cardona, ¿no? Producto de ese rencor, que nunca se le ha olvidado y nunca lo va a perdonar, ese rencor y esa vendetta política ahora intenta meter en el mismo saco, llevarlo, en este caso al fiscal, y someter esa investigación a un periodo de tiempo concreto, en este caso de los socialistas, ¿no? Pero no lo hizo entregándole esa documentación al fiscal general, al fiscal de la provincia de Las Palmas. ¿Por qué no lo presenta aquí, que lo tiene más cerca?
a un paso, y se tuvo que ir al fiscal general del Estado. ¿Por qué? Porque el fiscal general del Estado lo nombra el gobierno, y por tanto no sale del ámbito político este asunto, con lo cual lo que ha hecho el señor Cardona es tener un gesto hacia Galería, no tiene ningún interés en investigar nada. ¿Por qué? Uno, no ha presentado, no ha pedido las facturas sobrevaloradas o las facturas presuntamente sobrevaloradas que se han denunciado y que han sucedido en su época de gestión. No lo ha presentado, no lo ha pedido. No ha negociado el alquiler del local. Lleva manifestando de que es muy caro, pero no se ha sentado a negociarlo. Y esto llevamos ya discutiendo más, ahora mismo acá casi un mes. No lo ha renegociado. Y lleva 1 año y medio al frente como presidente del Consejo de Administración de Malsa. Y después de ese año y medio, todo lo que se ha discutido, todo lo que se ha ido debatiendo estas últimas semanas, se ha enterado por los medios de comunicación. Tiene poco que achacar a los anteriores responsables, porque él en ese año y medio ha cometido los mismos errores que los anteriores a la hora de exigir el control público, mayor presencia en la gestión de la empresa. A nivel nacional, don Sebastián, el señor Guindo ha dicho que si la reforma laboral se hubiese aprobado hace 2 años tendríamos menos parados. Yo estoy convencido de eso, pero ¿sabes por qué? Porque ya no habría más parados. No habría más parados, ¿no? Ya era imposible que hubiera más trabajadores que fueran al paro. Así la reforma ha sido un disparate para este país, ha tenido unas consecuencias durísimas para España. El prueba de ello es que en su primer año de ejecución ha incrementado el desempleo en un 11%, son malos parados, los trabajadores han perdido sus derechos, están mucho más débiles, están en precario y tienen mucha más incertidumbre de cara al futuro. No solo el empleo privado, el sector privado, sino también el empleado del sector público, porque ha habido miles y miles de empleos públicos que se han ido al paro producto de esa reforma laboral. Entonces, no ha tenido ningún beneficio para este país ni para sus trabajadores esta reforma laboral, y el tiempo ha dado la razón a lo que estábamos denunciando. Iba a provocar mucho más paro, los trabajadores iban a perder sus derechos, iban a ser indemnizados por menos días del que estaba anteriormente, y desgraciadamente no ha supuesto recuperación del empleo, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces no puedo decir, bueno, lo dirá porque tantas cosas que dice el señor de Guindo, que ninguna de ellas han ido cumpliendo, y esta desde luego que tampoco. ¿Qué opinas sobre la no revalorización de las pensiones? Muchos pensionistas tienen unas pensiones raquíticas, de las cuales también viven muchas personas, muchas unidades de su familia, ya que muchos desempleados están, bueno, muchas personas están en paro. ¿Qué opinas sobre esto? Una de las otras grandes mentiras del Partido Popular, ¿no? Anunció que lo iban a hacer, que nunca harían y cumplirían la ley, y ya hace esa modificación que han hecho de la ley, bueno, pues renunciando y además haciendo con carácter retroactivo, con lo cual ha sido una de las grandes mentiras hacia la sociedad española, ¿no? También con los mayores, ¿no? También con los mayores, ya lo habían hecho con anteriores sectores, como la sanidad, los servicios sociales, la educación, ahora con los mayores que no cumplen lo que se habían comprometido a hacer, ¿no? Y lo hacen después de 1 año y medio, un año en el gobierno, con lo cual no es que los cojan de nuevo, ¿no? Llevan 1 año en el gobierno y toman esa serie de medidas, ¿no? Y al final los ajustes, el rescate que se ha pedido para el sistema económico financiero, lo están pagando los médicos, los profesores, los servicios sociales, los dependientes y desgraciadamente también los mayores. Y no digamos ya los parados, ¿no? Que también se le ha reducido el desempleo. Con lo cual, lo que demuestra que el Partido Popular, cuando ha llegado al gobierno, han sido conscientes de lo que iban a hacer desde el primer día. Por eso a la gente le provoca una gran mentira, una gran traición, ¿no? Estuvieron mintiendo durante muchísimo tiempo, no solamente criticando medidas del anterior gobierno, sino anunciando propuestas para, si llegaban a gobernar, para cambiar la situación económica. Han ido construyendo una gran mentira y al final se ha visto que lo que dijeron en campaña electoral, ninguna de esas propuestas la han llevado a la práctica, ¿no? No porque no se pueda hacer, es que sabían que era mentira. Otro tema importante, otra cuestión a valorar, que también ha metido pues el tijeretazo del Partido Popular, ha sido el tema de las tasas judiciales. O sea, que ahora inclusive para un divorcio usted tiene que pagar unas tasas judiciales, con lo cual no garantiza la igualdad, no, claro que una justicia para ricos, una justicia para pobres. Pensábamos que Gallardón era el ministro más progre, ¿no? Y ha resultado ser el ministro, tenía un antifaz o no lo supimos ver, ¿no? No, efectivamente, ¿no? Él tiene claro que se ha colocado su verdadero rostro, a lo que representa, de dónde viene, de sus orígenes, y la está aplicando sin ninguna vergüenza, ¿no? Además, ha sido uno de los ministros
precisamente más conservadores por las medidas que está adoptando. Y esta es otra de ellos, ¿no? Aquí la justicia en este país solo para los ricos. Los que no tienen medios no tienen derecho a recurrir a la justicia y para defender sus propios intereses. No. Así claro que van a legislar la justicia en España, ¿no? Si van a quitarse de un plumazo a miles de ciudadanos que tenían ese derecho. Con lo cual vemos el modelo de sociedad que tiene el Partido Popular. Y esto no es un problema de crisis, ¿no? Es un problema de modelo, ¿no? De restringir una serie de derechos, de decirle, mire usted, si usted tiene unos derechos, tendrá que pagarlo, no solamente con la justicia, lo han hecho con sanidad, lo han hecho con educación y con las prestaciones, ¿no? Todo eso hay que pagarlo, el copago sanitario, el copago en algunos servicios de educación, todo eso. El euro por receta en Madrid. El euro por receta en Madrid, esto es lo que está produciendo es uno que aquellos ciudadanos que quieren acceder al servicio público tienen que pagarlo, y eso sí, no se les garantiza la calidad de los servicios, ¿no? Entonces, estamos caminando hacia una sociedad mucho más desigual, en donde la inteligencia de los niños no se va a medir por su capacidad, sino por el dinero que tengan los padres, y estamos destruyendo todo el esfuerzo que se había hecho durante 30 años para construir un país moderno, un país igual, un país que prevaleciera la inteligencia y no la cartera de los padres, un país en donde sus ciudadanos estuvieran protegidos, cuando se encontraban en paro tuvieran un seguro de desempleo, tuvieran una sanidad excelente como se tenía, una educación garantizada y gratuita. Todo eso se está viendo que los ciudadanos de este país lo están perdiendo, ¿no? Y eso, insisto, no tiene nada que ver con la crisis. Este país tiene que hacer esfuerzos económicos, sin duda alguna, porque la situación es la que es, pero tiene que hacerlo sin que ningún sector social se quede descolgado de este país, sin que se pongan en juego los servicios esenciales del país, como son la sanidad o la educación. Y claro, la gente no entiende cómo no hay dinero para pagar la sanidad o la educación o la dependencia, y sin embargo, ahora hemos pedido un crédito para el sector financiero de 40.000 millones de euros, que eso ha supuesto un 4 puntos de deuda pública española, que lo van a tener que pagar los ciudadanos. La gente no entiende cómo para una cosa sí y para otra cosa no, ¿no? Y además el sector financiero, que desgraciadamente no ha seguido en su trabajo actuar con buena fe, ¿no? Cuando uno vemos los medios de comunicación, cómo se ha ido mintiendo, engañando a los ciudadanos, sobre todo especialmente a las personas mayores, cómo sus ahorros los habían depositado en productos financieros que no conocían, ¿no? Las famosas preferentes. Es que se ha visto cómo se ha actuado para que el dinero se lo lleven unos pocos, ¿no? En perjuicio de muchos, que desde luego eso no tiene nada que ver con la crisis económica, y tienen otras cosas, fundamentalmente cómo se ve la sociedad, cómo se utiliza la mentira, los recursos y el sistema financiero que hemos tenido, que solo ha protegido a los fuertes en perjuicio de los más débiles, ¿no? Y el señor Rajoy es muy fuerte con los débiles, muy fuerte con los débiles. Le quita las pensiones, no amortigua las pensiones, reduce la prestación por desempleo, privatiza hospitales, la educación prácticamente desaparece como general y gratuita. La universitaria también ha subido las tasas. También el acceso, efectivamente, solo fundamentalmente para los que tienen medios económicos. O sea que para eso ha estado muy fuerte, con medidas muy duras, muy duras. Ahora, para los fuertes, el sector financiero, especialmente, ¿no? El sector sanitario también, don Sebastián, en Madrid, como le han echado el pulso los sindicatos, los pacientes, la ciudadanía en general y sobre todo las redes sociales, como le han echado el pulso, y ellos han aprobado la gestión privada de muchísimos hospitales. Sí, lo tienen claro, ¿no? Ellos van a saltar, no es un problema de crisis, es un problema de modelo. Ellos creen que se gestiona mejor poniendo las manos privadas y por tanto se va a gestionar mucho mejor los servicios públicos y esto es su modelo, al margen de lo que es la crisis. Ya privatizaban servicios antes de estar la crisis, ¿no? Vemos comunidades autónomas, en Valencia hay hospitales privatizados y no tiene nada que ver con la crisis, ¿no? Y donde llega, Soria es un experto en eso, donde llega, ahí privatizó en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha estado en el gobierno de Canarias, ya ha privatizado servicios, llega al gobierno de España y también privatiza servicios. O sea, que eso no tiene nada que ver con la crisis. Ellos tienen la visión del Estado de que hay que reducirla al máximo, a la mínima presión, ¿no? El Estado. Y por tanto, por eso intentan quitar servicios en sanidad, en educación, en empresas públicas que han sido rentables, su objetivo es venderla,
y por tanto, ese es su Ahora ambición. también tiene también en mente ya liberalizar también las farmacias, lo que son las farmacias. Sí, está en otro día Entonces como... está el Ministerio de Economía, Sanidad está en contra, o sea, ha mostrado su disconformidad, porque realmente no es un bien de consumo, es un tema sanitario, un tema de salud, y los farmacéuticos están al frente de eso, pero el Ministerio de Economía lo ha visto ya el sector ya económico de una tarta bastante apetecible en las grandes ciudades, Sí. con lo cual las zonas rurales desaparecerían muchas farmacias. Sí, porque ahí con esa medida lo que tiende fundamentalmente es a las grandes zonas comerciales, superficies comerciales, quien se va a beneficiar de esa medida, ¿no? Va dirigida fundamentalmente a eso, ¿no? Y lógicamente van a perjudicar al sector rural de este país, ¿no? Que prácticamente si solo se van a poner allá donde exista rentabilidad, desaparecerán muchas de ellas, ¿no? Con lo cual se ve que lo que hay detrás es poca crisis como justificación, y hay mucha ideología. El tema de los desahucios, porque el otro día en unas declaraciones el obispo de Segovia decía que ya estaba bien que los medios de comunicación que no había relación entre los suicidios y los desahucios, que ya estaba bien que los medios de comunicación pues hicieran hincapié en ese tema. ¿Qué va a hacer el Partido Socialista por el tema de los desahucios y la dación en pago, sobre todo esta moratoria que ha hecho el Partido Popular, que más bien una cortina de humo? Sí, hemos presentado una ley, una proposición de ley en el Parlamento, que recoge la dación en pago, que recoge el paralizar de forma, hasta que no se modifique la legislación española para los próximos años, cualquier tipo de desahucio, no determinado, sino cualquier tipo de desahucio, no como ahora el Real Decreto que aprobó el Gobierno, solo unos determinados desahucios, no todos. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno con este decreto? Es que desaparezcan de los medios de comunicación el que ha habido desahucio. Entonces, pero hay una gran parte de los ciudadanos que se ven afectados por esta situación, especialmente los que están situados en la clase media, que están fuera de ese tipo de Real Decreto. Hemos planteado una proposición de ley para que haga una moratoria a la hora de los desahucios hasta que se cambie la ley, por lo tanto que no se produzca en este país ningún desahucio más, consecuencia de la crisis económica, que se contemple la dación en pago y que además el Gobierno, no solo a los que estén en una situación de desahucio, sino también a los anteriores, se plantea una situación, se regularice, se planteen ayudas para intentar recuperar la vivienda o condonar la deuda con los bancos una vez entregada la vivienda, ¿no? ¿Por qué están preocupados los medios? En este caso la Iglesia, porque aparecen, claro, porque es que ¿quién pensaba hace escasamente 2 años que en España, un país con lo que había avanzado económicamente y que se había modernizado, ¿quién pensaba que se podían suicidar personas porque les quitan su vivienda? Era impensable que eso en España se pudiera ocurrir. Por eso tiene tanta repercusión en los medios de comunicación los desahucios, las muertes que se producen desgraciadamente por los desahucios. Es que no van una, es que va en incremento lo que se está produciendo. Por tanto, la importancia que tiene es fundamental, ¿no? Y que lógicamente, bueno, me sorprenden esas declaraciones del obispo de Segovia, ¿no? Como intenta quitar la importancia a cosas que están sufriendo y que están padeciendo los ciudadanos me imagino que también de su ciudad y de este país, ¿no? ¿Cómo valora el trato que ha dado a Canarias el gobierno de Mariano Rajoy? ¿Cómo lo calificaría usted? Muy doloroso, ¿no? No sé lo que le hemos hecho los canarios a Rajoy y al señor Soria. Es imposible que se pueda ver tanta perjudicada, en tan poco tiempo, casi dos presupuestos, a la comunidad autónoma de Canarias. Es que ha bajado en todo, en una ciudad, en una comunidad que el paro está en el 34%, que el umbral de la pobreza en nuestra comunidad está en torno al 33%, o sea, que son datos que lo que tienen que producir es todo lo contrario, ¿no? O sea, no se puede tratar a todo el mundo por igual en este país, porque no todo el mundo somos iguales, ¿no? Nos tratan, es impensable que estas circunstancias que no ocurren en Galicia reciban más inversiones que en Canarias, o que en Aragón más inversiones que en Canarias, que estamos años luz precisamente de la situación económica y social que se vive en esas comunidades. Las comunidades del norte, que son las que más ricas están, menos paro tienen y menos población tienen en un umbral de la pobreza, son las que reciben más inversiones que otras, como el caso de Canarias, ¿no? O Andalucía, pero especialmente Canarias, que estamos en el sur-sur y que estamos sufriendo la crisis de una forma directa, ¿no? A nuestra comunidad y especialmente a los jóvenes. Y como el gobierno, que sabe que Canarias depende mucho de las ayudas y las subvenciones a nivel de los presupuestos generales del Estado, ha bajado en todo, en el transporte, tanto de pasajeros como de mercancías, en inversión, en carreteras, algunas de las carreteras que estaban en marcha
se van a dejar sin hacer, entre otras, desgraciadamente, la de la aldea, que era una ambición, petición de muchos años, no ya solamente del pueblo de la aldea, sino de todos los ciudadanos de Gran Canaria, como esta iniciativa se ve frustrada precisamente por los presupuestos. Y la gente PP en Canarias, como si la cosa no fuera con ellos. Eso sí, cuando hay manifestaciones, acuden a las manifestaciones con un rostro tremendo. Pero cuando tiene que defender en los presupuestos, a través de enmiendas en el Congreso de los Diputados o el Senado, desaparece como si el asunto no fuera con ellos. Desaparecieron prácticamente las ayudas al Plan Canario de Empleo, que durante años y años se estaban financiando, precisamente una comunidad donde más desempleo existe, desgraciadamente. O sea, no tiene ninguna justificación los recortes que se han producido en Canarias. Porque, lógicamente, aquí no hay gobierno del Partido Popular, ¿no? Y también un expediente de regulación de empleo en los paradores. Esperemos que en el de Tejeda no haya ningún tipo de... Hoy ha habido un acuerdo, parece que un acuerdo el día de ayer, que vamos a ver cómo queda. No conozco a fondo los acuerdos, pero si hay un acuerdo es una buena noticia, porque significará que hay un mantenimiento mayoritario de los puestos de trabajo y que afectará y que los que vayan a salir sean por acuerdos con los trabajadores, con lo cual sería una buena noticia, ¿no? Sí. Pero efectivamente, los paradores es una de las pocas joyas de la corona que nos queda del sector público, ¿no? Y el PP, desde antes de llegar al gobierno, han estado empeñados en protestar paradores. No tiene nada que ver con las pérdidas de paradores en este momento, que las tiene, pero que es producto de que es una empresa que no solo se rige por criterios empresariales, sino también por interés público. Porque le decía el otro día al señor Soria en el Congreso, si esta empresa paradores no solo se hubiera guiado por criterios empresariales, quizá el parador de Tejeda no estaría funcionando en estos momentos. Y él, cuando fue presidente del Cabildo, lo impulsó y peleó en Madrid para que se arreglara y se consiguiera la subvención que pagó Madrid para equipar al parador. O sea, ¿por qué ahora acusan a paradores de estas pérdidas? Paradores tiene estas pérdidas porque dedica parte de su dinero primero a ampliar la red de paradores, cosa que no hacen otros hoteles. Porque tiene que pagar un canon y un mantenimiento que están en torno a los 18 millones de euros al año, que tiene que dar a patrimonio del Estado y a financiar la red de paradores, a mantenerla, que son castillos, que son conventos, antiguos conventos, que finalmente requieren un mantenimiento muy importante, que eso no lo hace ningún otro hotel normal en nuestro país. A comparar una situación con otra, nos parece que es dañino, ¿no? Y de mala fe cuando se utilizan esas pérdidas que hay actualmente en paradores. Hay que tomar medidas, lógicamente, y para eso han estado dispuestos los trabajadores a negociar, y afortunadamente me alegro que haya habido un acuerdo ayer, significará que Paradores seguirá en su actividad y sobre todo garantizando los puestos de trabajo, o la gran mayoría de los puestos de trabajo. ¿Cuál es el peor ministro o ministra que tiene el gobierno de Mariano Rajoy? Usted que está en Madrid, usted que hace los deberes, que lucha por Canarias, por Gran Canaria. Mire, para mí es un gobierno en su conjunto malo, porque mediocre, porque además yo creo que no hay ningún gobierno que haya destacado precisamente por las iniciativas positivas que han tenido en este país. Pero sé que destacar a dos o tres, sin duda, la educación. El señor Güera ha sido un ministro que parece que ha ido al ministerio a ir contra la educación, más que a trabajar por ella, ¿no? La educación general, la universitaria, en todos sitios ha abierto frentes, ¿no? El debate de la lengua que la ha vuelto a abrir estas últimas semanas, ¿no? Es uno. Pero otro, desde luego, la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, ¿no? Que ha sido nefasta, ¿no? Porque además ha puesto en juego, ha rebajado, ha puesto el copago, ha reducido las prestaciones de sanidad. Y el tema también de pagar también la ambulancia, ahora también. De pagar los transportes en ambulancia. La gente cree que uno va al hospital porque a uno le da la gana. Y todo eso que ha ido recortando todo, ¿no? Los servicios sociales, la dependencia. Pues esta mujer se lleva todos los triunfos, porque además lo ha hecho con tanta cara, como si aquí no pasara nada, ¿no? El resto de los ministerios poco han sobredestacado, ¿no? Pero está Soria, por mencionar algo con él, ministro canario, bueno, pues entró a saco con las renovables. En Canarias va a producir... Sube la luz ahora un 3%. Sube la luz un 3% en este año. Bueno, pues luego la ha cogido con los mineros y ahora la ha cogido con los paradores, ¿no? Que ha entrado a una línea de ir a recortando todo a costa con la justificación de la crisis y del déficit, ¿no? Entonces vemos lo que hay detrás, que es reducir prácticamente el sector público a una mínima expresión, que tenga que entrar el sector privado. ¿Para qué? Sin duda para hacer negocio, porque no está claro a quién se le ocurre ir a un sector, a una empresa privada para gestionar recursos públicos o servicios públicos, que es un negocio, si no asistirían ahí, ¿no? Hay servicios que luego no se pueden medir exclusivamente con
criterios empresariales. Sin duda alguno que no. Y eso desde luego, la educación es la sanidad. Hay cosas que no se pueden ver el tema de solamente. la ley de dependencia, el Partido Popular no ha creído ni en la ley de dependencia, ni tampoco en la ley de igualdad, no un gobierno paritario. Bueno, la aprobaron o la apoyaron, pero no creían en ella y prueba de ello fue que se lo quitaron de encima, ¿no? Entonces, claro, el PP es lo que es, pero es muy mentiroso. Engañaron a los ciudadanos, se sienten traicionados y estafados a la hora de darle su voto, porque se comprometieron con cosas que están en su programa electoral que ahora no están dispuestos a llevar a cabo, y sobre todo porque es muy cínico, ¿no? ¿Cuántas veces ha visto usted a la Cospedal, que es la secretaria del Partido Popular, reclamando esfuerzos a los ciudadanos, que había que ajustarse el cinturón, continuamente, ¿no? Y bueno, nos hemos enterado todo, que ya lo sabíamos, ¿no? Que el año pasado cobró 205.000 euros. O sea, ¿cómo se puede tener tanta cara de decir a los ciudadanos esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo? Y luego cuando le toca a ellos y a lo suyo, ni se les toca. Parece que eso es otra cosa, ¿no? Es que se necesita tener mucha cara y mucho cinismo político para recortar, sabiendo que esas medidas pueden dejar a muchas familias sin prestaciones. Ahora se acaba la prestación por desempleo el mes que viene, ¿no? Y ustedes han puesto un vídeo para movilizar a la ciudadanía para que se mantenga la ayuda de los 400 euros del señor Balcao, usted como miembro del Partido Socialista. Lo hicimos en agosto, cuando se cumplía, y afortunadamente se movilizó bien en la sociedad, sobre todo en las redes sociales, y conseguimos que se prorrogara. Ahora vamos a dar la misma batalla, porque sería injusto, ¿no?, que se descolgara en torno a 600.000 personas afecta esta medida, ¿no? Con lo cual yo espero que el gobierno vuelva a prorrogarla, pero para eso, si no hay presión, como hicimos otra vez en agosto, sin duda alguna serán unas de las medidas que aduma usted el gobierno. Por eso hemos empezado desde el día prácticamente 2 de enero a plantear esa iniciativa, vamos a plantearla en el Congreso, vamos a dar la batalla día a día para ir creando la presión social que se requiere para que el gobierno obligue otra vez a prorrogar las 6 meses. ¿Y qué le pediría al año que estamos, al año 2013, usted como diputado nacional y portavoz socialista pues para ahora, este año? Más que nunca, trabajo y salud. Creo que son las dos cuestiones más importantes que la gente necesita, ¿no? Sobre todo trabajo, ¿no? El trabajo depende de todo, el trabajo significará actividad económica, significará independencia, acabar con la incertidumbre, significará que su familia esté en un estado mejor del que está en estos momentos. Sobre todo, y eso acompañado, lógicamente, de salud. Yo creo que el deseo más repetido en estas últimas Navidades, estos últimos días del año, es ese, ¿no? Tener mucho trabajo y salir de una vez de esta crisis económica. Y sobre todo, salir, si es posible, con la mayoría social de este país. No que salgan de la crisis uno y la padezcan otros, ¿no? Yo le decía el otro día al señor Soria en el Congreso, deje usted hablar de la crisis a los trabajadores de paradores, le ponía el ejemplo, usted no hable más de la crisis de los paradores, que ellos saben que están en crisis, porque han visto bajados sus salarios, sus recortes, saben, la están padeciendo, la sufren en sus propias carnes. Porque una cosa es sufrir la crisis y otra hablar de la crisis, y eso es lo que le pasa al Partido Popular. Sus responsables políticos solo hablan de la crisis, no la padecen. No la padecen. Pero Sin embargo, en muchos aspectos todo es la crisis, pero realmente no hay tanta crisis. Lo decía antes, fundamentalmente de ideología, ¿no? Cuando se plantea lo que están planteándose, de lo que comentábamos antes, ¿no? de las tasas judiciales, eso no tiene que ver con la crisis, o reducir el tema de la paga extra de los funcionarios ahora en Navidad. Desde la paga extra, que encima no le paguen y encima le han cargado lo de la seguridad social, ¿no? O sea, que no es un problema de crisis, es un problema de reducir a la mínima expresión el sector público. Y que afecta al consumo, y que afecta al consumo en estas fechas también. Claro, eso consiste de eso, lógicamente, y lo van a ver el sector comercial en esta fecha, cuando salgamos de esta fecha de los Reyes, veremos el impacto que ha tenido esta paga, este recorte en el sector comercial, que está sufriendo esta situación de hace ya muchísimos años. Y finalizando, don Sebastián, ¿cómo ve usted a don Mariano Rajoy en Europa? ¿Cuál es la proyección que tiene don Mariano Rajoy respecto al anterior presidente José Luis Rodríguez Zapatero? Y parece que el señor Rajoy a veces tiene como alergia a los medios de comunicación, como se esconde, huye, o sobre todo pone al frente a Soraya Sáenz de Santa María, ¿no? Sí, la ha tenido siempre. Desde el momento que se ha visto casi investido presidente, en campaña electoral no hacía ruedas de prensa, o admitía ruedas de prensa pero sin preguntas, y en el gobierno pues hemos visto la ausencia, ¿no? Los grandes asuntos del país, cuando ha tenido que tomar decisiones, nunca ha estado dando la cara, ¿no? Dio la cara una vez, que fue cuando el famoso rescate, y bueno, y cómo la dio, ¿no? Mintiendo, falseando la realidad, y cuando el país estaba en un momento de preocupación, de honda preocupación porque se pidió un rescate,
Bueno, lo que hizo el señor Rajoy a las 2 horas, irse a ver un partido de fútbol. A Polonia. A Polonia, que no sabemos el coste. Que no sabíamos, efectivamente que no sabemos el coste. Porque otro tema que ustedes también están trabajando junto con el Partido Popular es el tema de la ley de transparencia, ¿no? Sí, estamos intentando llegar ahí con eso, incluso con la ley de las corporaciones locales, no llegar a un acuerdo, no hay acuerdo todavía, estamos todavía muy distanciados en los acuerdos, pero yo creo que es bueno que en grandes asuntos haya un acuerdo entre las fuerzas políticas en el Parlamento, no solo entre el PSOE y el Partido Popular, sino intentar alcanzar más acuerdos entre las fuerzas políticas que están representadas en el Parlamento. Es bueno para este país y más en los momentos que estamos viviendo. Pero el señor Rajoy en Europa, yo cada vez lo veo más como el bufón de la señora Merkel en Europa, siguiendo sus pasos, ¿no? No tiene voz, no tiene discurso, no se le oye, no tiene tono, y vemos prácticamente cómo las cumbres europeas pasan por este país absolutamente desapercibido, ¿no? ¿Cómo añora uno el famoso, recuerda usted lo que le criticaba Aznar al pedigüeño de Felipe González, ¿no? Sí. La personalidad, el discurso, la visión que tenía de este país. No, cuando Rajoy aparece en los medios de comunicación de una cumbre, saliendo de una cumbre, lo que trae es exactamente todo lo contrario, ¿no? Los debates en el Parlamento después de una cumbre son cada vez más tristes, más cortos, porque la visión que da el señor Rajoy de Europa es absolutamente triste, ¿no? Alejado de la realidad. Y da un mensaje también bastante ambiguo sobre el tema del rescate, que si hay rescate, que si no hay rescate, por lo menos la última cumbre europea. Ha estado esa continua contradicción, que si los pido o no lo pido, que sí, que no, según cómo. Así tiene el país, dando sobresaltos en sobresaltos, ¿no? Porque un presidente que no marque una hoja de ruta de lo que quiere hacer, salvo reducir el déficit y el recorte, y bueno, ya llevamos 2 presupuestos del señor Rajoy, la mitad de su mandato en presupuesto. Y me hicieron preguntar el otro día, bueno, y ahora el nuevo año que le pide, ¿no? Yo creo que la gente que está sufriendo muchísimo, la única ilusión que tiene es que al señor Rajoy le queda un año menos de gestión al frente del gobierno de este país. ¿Cree que agotará la legislatura? Según le interesa a él o no, según cómo vaya la cosa, ¿no? No sé si la agotará o no, pero los ciudadanos de este país no se van a olvidar de estos años de sufrimiento que ha hecho pasar a muchos sectores sociales, no lo van a olvidar. Y por tanto estoy convencido que se lo van a hacer pagar al señor Rajoy en las urnas, ¿no? Una nueva situación económica que mejore no va a borrar todo este porrón de mentiras que el Partido Popular ha estado soltando en este país en los últimos años. Esas cosas la gente no lo perdona, ¿no? Y además tan recientes, y por tanto yo estoy convencido que eso le pasará factura al Partido Popular. No se puede decir una cosa y al mes siguiente o al día siguiente decir exactamente lo contrario. Es que no conocíamos cómo estaba la situación, sí lo conocía, ¿no? Porque muchas cosas que están haciendo la querían hacer hace algún tiempo y ahora es cuando lo pueden hacer justificando la crisis. Y porque existe hay mucha ideología y hay menos crisis y no es un problema de herencia sí creo que es un problema de heredero, ¿no? Que no saben lo que hacer con este país y que más somos meros instrumentos de otros poderes en otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos hecho con la banca, la diferencia de trato con la banca española, que prácticamente se ha abierto a que le investiguen todo y le estudien todo, con las auditorías que se han hecho, y sin embargo la banca alemana... Nadie es responsable aquí en la banca. Pues sin embargo, luego la banca alemana sí. se ha negado a que eso ocurra con el mismo trato. Es que vemos una serie de diferencias, vemos con las medidas, el efecto que están produciendo en Portugal, en Grecia, que llevan un año antes que nosotros, ¿no? Sí. No producen crecimiento económico, sino más pobreza, más paro, más desigualdad, que es por el mismo camino que va a España, ¿no? ¿Y por qué? Porque no tenemos un presidente que vaya a defender los intereses de este país, reclamando a Europa que si no podemos bajarlo en un año, que bajemos el déficit en 2 años, que es lo razonable, que es lo lógico, y que destemos más dinero a inversión pública, por tanto a activar económicamente este país para que cree empleo. Es que esas cosas que se están produciendo en otros países en el mundo, por ejemplo Estados Unidos, que están dando resultados, sin embargo la cabezonería del rebajar el déficit por rebajar el déficit, porque es lo que conviene ahora, estamos viendo que 4 años después está consiguiendo lo que está consiguiendo los países europeos mucho más empobrecidos, ¿no? ¿Y cuándo cambiará de actitud la señora Merkel? Sí. Cuando las consecuencias de la crisis económica le llegue a Alemania, ¿no? Ya estamos empezando en Francia a tener dificultades, sí. En Alemania no han crecido como ellos esperaban,
por tanto también de las primeras consecuencias. Italia habrá elecciones en febrero también. Italia habrá elecciones, con lo cual esas consecuencias tendrán algo que ver. Y a partir de ahí, algunos empezarán a cambiar de posición. Pero será por esas circunstancias, no porque desde España ha habido un esfuerzo en plantar la cara, en decir ya este país no puede seguir pidiendo más sacrificio. Porque lo está haciendo, sacrificio tras sacrificio. ¿Para qué? Para que siga ganando dinero, especialmente la banca alemana. Terminamos, don Sebastián. ¿Cree usted que el descrédito de la clase política es algo que preocupa a usted como político? Lógicamente. Sí. Sí, no, lógicamente. No, y además uno lo percibe, lógicamente. ¿No? Yo creo que es uno de los serias dificultades que uno vive, ¿no? Porque yo que bueno, tengo mi actividad en el Congreso y también en el Ayuntamiento, bueno, ya tomo un salario de cobro, entra en mi página web y sabe lo que hago cada día en el Parlamento, ¿no? Y que lógicamente a uno le preocupa que la sensación al final que se percibe por los ciudadanos sea que toda esto es responsabilidad de los que tienen o los que han tenido responsabilidades públicas, ¿no? Sí, eso yo creo que hay que irlo cambiando, lógicamente depende de los partidos políticos. El Partido Socialista debe hacer un esfuerzo serio por intentar recuperar la confianza de los ciudadanos, producir los cambios que hayan que producir para que la gente no tenga esa sensación, ¿no? Pero que yo soy consciente que lo primero que hay que hacer es salir de la crisis económica, porque todo vendrá dado, ¿no? Pero lógicamente ahí los partidos tienen que cambiar actitudes, tienen que cambiar formas de entender y de acercarse a los ciudadanos, y los ciudadanos ahora más que nunca son más exigentes con los que tienen responsabilidades públicas, y eso tenemos que ser conscientes de eso. Por eso digo, bueno, cuando se producen noticias como la de la Cospedal, eso daña a todo el mundo. La gente no identifica siendo un partido otro, daña a todos, ¿no? Y hay cosas en lo que depende a nivel personal. Yo intento, lógicamente, ser cercano, estar con las propuestas que traslada tanto al Ayuntamiento como al Parlamento, que lleven la preocupación de los ciudadanos, ¿no? En mi comportamiento personal intento ser, lógicamente, de igual forma, lo he sido siempre en mi trayectoria política, intento hacerlo ahora más que nunca, ¿no? Pero sé que otras actitudes de otros que se dedican a la actividad pública no es así, ¿no? Y que hacen un daño irreparable, ¿no? a lo que hace, ¿no? Yo soy diputado y soy concejal del Ayuntamiento de Las Palmas, pero tengo que decir, porque a veces algunos no lo creen, que soy el único concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de los 29 que hay que no cobra un euro. Llegué de diputado y lo primero que hice fue renunciar a mi salario en el Ayuntamiento de Las Palmas, como no podía ser de otra manera, lógicamente. Pero es que además he renunciado a mis dietas. Yo no estoy cobrando dietas. Yo voy a los plenos, a las comisiones del Ayuntamiento, estoy en el Ayuntamiento cuando no estoy en Madrid, y yo no cobro ni un euro por estar en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Soy el único concejal que no cobra un euro en el Ayuntamiento de Las Palmas. Intento, bueno, que mi trabajo, mi espacio, mi tiempo, dedicarlo a esta actividad en la que he creído y en la que creo que se pueden hacer muchas cosas y buenas para esta ciudad y para este país, y hacerlo de la mejor forma posible, ¿no? Intentamos utilizar los recursos públicos de la mejor forma posible. Nunca me he ido a buscar un coche oficial en mi casa en los años que llevo en la política, nunca me he ido, ni estando en crisis ni no estando en crisis. Yo nunca he nombrado un gerente cuando he estado en un cargo de responsabilidad, ni lo he hecho antes, ni lo hago ahora. Aquí he mantenido una línea de actuación, a la margen de cómo estemos económicamente, ¿no? Y si eso lo hubieran hecho otros, desde luego, y cuando dice el alcalde, no, vamos a subir los coches oficiales, pues para mí no es noticia, yo nunca he tenido un coche oficial. El alcalde no puede decir lo mismo. A él van a buscarlo a su casa un coche oficial. El alcalde que iba a quitar las escoltas, ahora tiene escolta que la acompaña todos los días, ¿no? Vamos viendo que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y a veces eso que hacen otros responsables políticos al final termina haciendo daño a todo el mundo, y de eso mucho, desde luego. El otro día se publicaba en El País, en un periódico nacional, que habían 300 imputados en este país, ¿no? Gran parte de ellos del Partido Popular. Políticos corruptos, exacto. La mayoría del Partido Popular y sobre todo en comunidades autónomas como Valencia y Baleares, ¿no? Baleares. Y al final la gente no distingue, ¿no? Bueno, de esa lista había algunos de Las Palmas, ¿no? Sí. Que aparecían, ¿no? como imputados. Entre todo el alcalde de la ciudad, ¿no? Imputado por el asunto del canódromo, ¿no? Pero al final todo eso influye a lo de los demás. Yo decía la verdad al alcalde, es claro que somos distintos. Estamos muy sorprendidos porque nosotros denunciábamos mucho el caso de Marsa, para que se investigara, para que se llegara hasta el fondo, pidiéramos auditoría. Y le sorprendía eso, ¿no? Y insistía que éramos diferentes, ¿no? Que en la política y en lo personal, y bueno, pues en eso, en que a mí nunca me he ido a buscar un coche oficial a mi casa, él no puede decir lo mismo. Yo nunca he ido con escolta, él no puede decir lo mismo. Yo solo he ido a los tribunales, al juzgado,
a presentar mi lista cuando he ido de un cargo público. Él no puede decir lo mismo, él ha ido a visitar a los juzgados no solamente para presentar listas, sino también para dar justificación y explicación de lo que ha hecho en temas determinados. Claro que nos diferenciamos cuando hemos tenido responsabilidades públicas. Y iba prácticamente al mismo tiempo que yo al frente de sus responsabilidades. Pero la gente cuando oye noticias como la Cospedal, o oye los imputados, o hay casos de corrupción, la gente no distingue, ¿no? O personajes como Díaz Ferrán también, que decía que hay que trabajar más y ganar menos. Sí, a los demás, ¿no? Hay que trabajar más y trabajar menos, ¿no? Y él haciendo sus negocios. Sus trabajadores en la calle sin cobrar. Exactamente, ¿no? Y es lo que hemos conocido, ya conocido, pero lo que hemos conocido, ¿no? Cuando esa gente te dan lecciones de cuál debe ser el comportamiento. Eso es lo que y sobre todo los medios de comunicación también, que están ya prácticamente politizados. Sí, a veces las televisiones, sí. La televisión de Madrid, Telemadrid, sí, bueno, valenciana y de muchísimas comunidades autónomas. La del país. La pública. La de gallega, efectivamente, cómo se utilizan luego, ¿no? Como un apéndice para seguir con su propaganda, claro, política. Periodistas, ¿no? O por ejemplo la mujer también del ministro Güera ahí de contertuliana en Intereconomía. Sí, además como se cargaron de un plumazo de que el director de Televisión Española lo nombraba el Parlamento, ahora lo nombra el gobierno, ¿no? Esas cosas, ¿no? Cuando hablaban antes, estaban todo el día quejándose de la televisión pública, cuando ha sido la televisión, objetivamente, en la época anterior, que así lo valoraban los ciudadanos, era número uno en audiencia, pero además valoraban los ciudadanos como era la televisión pública más independiente que habían conocido en la etapa democrática, ¿no? Y el PP no lo vamos, ni se lo han empezado 2 veces, han llegado, además el señor Soria fue el ministro que lo impulsó, su director general lo nombra el gobierno, como había sido habitual cuando gobierna el Partido Popular, ¿no? Y todas esas cosas que al final producen cabreo y malestar a los ciudadanos al final, con la situación que estamos viendo, no tienen tiempo de diferenciar, y a veces lo entiendo, ¿no? De todos modos, también se espera ahora en enero también manifestaciones o concentraciones también del Poder Judicial, de magistrados, fiscales, con el tema de, comentábamos antes, las tasas judiciales. Sí, no es casualidad que estén los médicos en la calle, los profesores en la calle, los jueces en la calle, los servidores públicos en la calle, ¿sabes? Que no es casualidad, ¿no? No es casualidad que haya cabreado a tanta gente al mismo tiempo, ¿no? Los investigadores en la calle, que al final, insisto, no es un problema de crisis, especialmente es un problema de ideología, ¿no? Afortunadamente también existen las redes sociales. Importante, existen las redes sociales de movilización. Y las elecciones. Y las elecciones, sí. Que esto es cada 4 años, ¿no? Y yo estoy convencido, como decían estos días, que bueno, que lo bueno es que de que haya pasado este año es que es un año menos del Partido Popular, ¿no? Porque la gente no se le olvida el engaño, la gente puede entender que ha habido un error en una decisión política o económica que se adopte, a la que no entiende es que le engañen, de una forma tan clara y tan rotunda que lo han hecho, porque todo lo que han ido prometiendo ha sido exactamente lo contrario. Y el tema del déficit, bueno, la gente está cansada de eso, porque después de un año en el gobierno de Rajoy, que solo hablan del déficit para justificar lo que están haciendo, lo que encierra todo eso es que no tienen proyecto de país, no saben lo que quieren hacer con este país y a dónde lo quieren llevar. Bueno, no saben como proyecto global, a lo que sí saben qué quieren hacer con el sector público, que es reducirlo a la mínima expresión y que cada uno se busque la vida como pueda, que es lo que están haciendo, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, Sebastián Franqui. Suerte para este próximo curso político 2013, para usted, para sus compañeros del Partido Socialista. Gracias. Igualmente, feliz año. Espero que la entrevista de hoy de don Sebastián Franqui, diputado nacional del Partido Socialista y portavoz en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en esta ciudad, haya sido sagrado. Muy buenas noches, Gran Canaria.